Bienvenidos, viajeros, a un nuevo rincón de calma en Mana Zone. Hoy, dejaremos atrás las estrellas y las guerras interestelares para adentrarnos en un mundo de fantasía clásica, de espadas brillantes y amistades inquebrantables. Un mundo donde la luz se enfrenta a una oscuridad que resurge, no con estruendo, sino con la cadencia tranquila de un cuento antiguo. Esta es la historia de Shining Force, la leyenda del guerrero dragón. Cierra los ojos y permite que tu mente viaje al reino de Guardiana. Capítulo 1. El despertar en Guardiana, la llamada tranquila del destino. En un rincón del mundo donde el tiempo parece fluir con mayor lentitud, donde las preocupaciones de los grandes reinos son solo un rumor lejano, se encuentra Guardiana. No es un lugar de grandiosas fortalezas ni de ejércitos incontables, sino de praderas verdes que se mecen al compás del viento, de bosques antiguos que guardan sus secretos en susurros de hojas, y de aldeas donde el humo de las chimeneas se eleva en espirales lentas hacia un cielo casi siempre despejado. Imagina, si quieres, la aldea de Guardiana en la quietud de la mañana. Las primeras luces del alba acarician los tejados de paja, dorándolos con su suave resplandor. El rocío aún brilla sobre la hierba, como un manto de diminutos diamantes que se extiende hasta donde alcanza la vista. Desde las cocinas emana el aroma reconfortante del pan recién horneado, mezclándose con el olor de la leña y la tierra húmeda. Es un perfume que habla de hogar, de rutina, de una paz que ha permanecido inalterada durante generaciones. En el corazón de esta aldea se encuentra el cuartel, un edificio sencillo de madera robusta donde los jóvenes de Guardiana aprenden el arte de la espada no para conquistar, sino para proteger. Y es aquí, en una habitación bañada por la luz tenue del amanecer, donde un joven guerrero llamado Max comienza a despertar. Su despertar no es abrupto, sino gradual, como el florecer de una flor. Los primeros sonidos que llegan a sus oídos son los familiares cantos de los pájaros en los árboles cercanos, el lejano murmullo del río que serpentea junto a la aldea, y los pasos conocidos de los otros aprendices que ya se preparan para el nuevo día. Siente la textura áspera pero familiar de su manta de lana, el frescor del aire matinal en su rostro. Para Max, este día no es diferente a cualquier otro. Es la continuación tranquila de una vida que conoce bien, una vida de entrenamiento, de camaradería, de pequeñas responsabilidades. Se viste con su armadura ligera, cada movimiento un ritual conocido. El peso del peto sobre sus hombros no es una carga, sino una segunda piel. Al ajustar las correas, su mirada se encuentra con su propio reflejo en el agua de un lavabo. No ve a un héroe, ni a un elegido. Ve a un joven de Guardiana, con la serenidad de quien sabe cuál es su lugar en el mundo. Al salir al patio de entrenamiento, el sol ya calienta la tierra. Su amigo Luke, siempre exuberante, practica ya sus embates contra un poste de madera, sus risas y exclamaciones llenando el espacio con una energía contagiosa. Max sonríe levemente. Esta es la música de su vida, una sinfonía de sonidos cotidianos que componen la armonía de Guardiana. Durante el desayuno, sentado en un banco de madera junto a otros aprendices, escucha las conversaciones de los aldeanos que pasan por allí. Hablan de la cosecha que promete ser abundante, del nuevo ternero que nació durante la noche, del viaje de un mercader que traerá telas de colores a la aldea. Son palabras simples, que hablan de una vida simple. Max mastica su pan con queso, sintiéndose parte de este tapiz de existencia tranquila. Pero a veces,
la armonía más perfecta puede ser interrumpida por una sola nota discordante. La nota, en este caso, llega en forma de un jinete. Un mensajero real, cubierto del polvo del camino, con el rostro marcado por una urgencia contenida. Su llegada no pasa desapercibida. Los niños dejan de jugar para observarlo, los aldeanos interrumpen sus conversaciones. Hay un respeto silencioso, pero también una curiosidad inquieta. Un mensajero del rey no es una vista común en la aldea guardiana. El hombre desmonta con movimientos cansados pero eficientes y se dirige directamente al cuartel. Max observa desde la distancia, sintiendo un primer y leve escalofrío, una intuición de que el tejido de su realidad está a punto de alterarse. El capitán del cuartel, un hombre de rostro serio y mirada experimentada, recibe el pergamino sellado. Lo lee con lentitud, sus cejas frunciéndose levemente. Luego, su mirada busca y encuentra a Max. No hay alarma en sus ojos, sino una solemnidad profunda, el peso de una responsabilidad que debe ser transferida. Max se acerca, sintiendo los latidos de su corazón un poco más acelerados. Max, dice el capitán, y su voz, usualmente firme, tiene un tono nuevo, casi grave. Esto te concierne. El silencio que sigue es denso, cargado de significado. Los sonidos de la aldea parecen haberse apagado. Noticias de la corte, continúa el capitán. La sombra de Runefaust se extiende más de lo que creíamos. Su líder, el hechicero Kane, ha estado moviendo sus piezas en el tablero. Hablan de una búsqueda, la búsqueda de un poder antiguo, un poder que no debería ser perturbado. Max escucha, cada palabra grabándose en su mente. Runefaust. Kane. Palabras que hasta ahora solo eran nombres lejanos, leyendas sombrías contadas junto al fuego. El rey, concluye el capitán, extendiendo el pergamino hacia Max, requiere de tu servicio. Debes partir hacia la capital de inmediato. No es una simple misión de guardia, muchacho. Es el comienzo de algo más grande. Max toma el pergamino. El papel es áspero bajo sus dedos, el sello de cera del rey parece arder con una importancia abrumadora. Mira a su alrededor. Ve a Luke, que ahora observa con una expresión inusualmente seria. Ve las casas, los rostros conocidos de los aldeanos, la línea familiar de los árboles contra el cielo. Su mundo, tan sólido y seguro momentos antes, de repente se siente frágil, como un vidrio fino. No siente miedo, no exactamente. Es una sensación más compleja. Es la comprensión de que su vida está a punto de dividirse en un antes y un después. Es la nostalgia por la paz que está a punto de dejar atrás, mezclada con una determinación tranquila que nace desde lo más profundo de su ser. Sabe, con una certeza que no puede explicar, que este es un camino que debe recorrer. Empaca sus pertenencias con movimientos deliberados. Cada objeto, su espada, su cantimplora, una pequeña bolsa de provisiones, parece cargarse con un nuevo significado. No son solo herramientas, son los compañeros de un viaje hacia lo desconocido. Cuando está listo, se despide con nodos sencillos, con palabras simples que esconden la profundidad del momento. Luego, da la espalda a la aldea y comienza a caminar por el camino que lleva más allá de los límites de todo lo que ha conocido. El sol está alto ahora, bañando la pradera de luz. Sus pasos son firmes.
No es la marcha belicosa de un soldado hacia la guerra, sino el paso sereno de un guardián que responde a una llamada. La llamada tranquila del destino, que ha comenzado a tejer su hilo en la vida del joven de Guardiana, un hilo que lo llevará a través de bosques encantados, ruinas olvidadas y batallas que forjarán su nombre en la leyenda. Pero por ahora, en este mismo instante, es simplemente Max, dejando atrás su hogar, con el corazón lleno de paz y los ojos puestos en el horizonte. Capítulo 2. La sombra de Runefaust, el eco de una ambición oscura. El camino de tierra batida se extendía ante Max como un serpenteante río marrón entre la interminable alfombra verde de las praderas de Guardiana. El sol de la mañana, que en su aldea siempre había sentido como una cálida caricia, ahora parecía una mirada insistente, un testigo mudo de su soledad. Cada paso que daba resonaba con una nueva y extraña cadencia, un ritmo marcado no por la rutina del cuartel, sino por el latido incierto de la aventura. Llevaba consigo el pergamino del rey, un peso insignificante en su mochila pero un lastre monumental en su espíritu. La paz de Guardiana, esa entidad que siempre había dado por sentada, ahora se sentía como un recuerdo precioso que ya empezaba a desdibujarse en los confines de su memoria. Durante horas, su mundo se redujo al crujir de la grava bajo sus botas, al susurro del viento acariciando las altas hierbas y al canto distante de los pájaros. Su mente, liberada de las tareas cotidianas, no podía evitar sumergirse en las preguntas que el mensaje del rey había sembrado en ella. Runefaust. La palabra tenía un sonido áspero, metálico, como el choque de armas en la lejanía. Recordaba las historias que los veteranos contaban junto a la hoguera en las frías noches de invierno. Hablaban de un reino de montañas grises y cielos perpetuamente nublados, donde el hierro y la disciplina eran la única ley. Y en el centro de todas esas historias, siempre emergía la misma figura sombría, Kain, el hechicero. Lo imaginaba no como un hombre, sino como una presencia, una niebla fría que se extendía desde su trono de piedra, un ser de quien se decía que sus ojos, si es que alguno los había visto, no reflejaban la luz, sino que parecían absorberla. ¿Qué hambre podía poseer a un hombre, o a lo que fuera que Kain fuese, para amenazar la tranquilidad de reinos enteros? ¿Qué vacío intentaba llenar con tanta ambición? Estas preguntas flotaban en su mente como semillas de cardo arrastradas por la brisa, girando sin rumbo, sin encontrar tierra fértil donde arraigar una respuesta. Su mundo hasta entonces había estado construido sobre certezas sencillas, el honor de proteger a los suyos, la satisfacción del entrenamiento bien hecho, la calidez de la amistad. La noción de una codicia tan vasta que trascendía fronteras le resultaba ajena, casi incomprensible. El sendero comenzó a descender suavemente hacia un valle más amplio, donde el bosque cedía su lugar a tierras de cultivo. Fue entonces cuando una mancha en el horizonte perfecto llamó su atención. Una columna de humo, no el penacho blanco y domesticado de una chimenea aldeana, sino una espiral negra, gruesa y voraz, que se retorcía contra el cielo como un ser vivo herido. Se elevaba desde el corazón del valle, y a medida que Max se acercaba, un olor acre comenzó a impregnar el aire, un olor a leña chamuscada, a paja quemada y a algo más, algo indefinible pero profundamente perturbador, como el aroma metálico de la sangre seca al sol. Una inquietud, primero leve como el aleteo de un insecto, comenzó a crecer en su pecho hasta convertirse en un nudo frío y apretado. Aceleró el paso, sus sentidos ahora alerta, escaneando el entorno.
El canto de los pájaros había cesado por completo, reemplazado por un silencio pesado, antinatural. Cuando finalmente alcanzó la cresta de la última colina, el corazón pareció detenérsele en el pecho. Allí abajo, donde los letreros del camino anunciaban el próspero y bullicioso pueblo de Alterone, solo quedaba un paisaje de pesadilla. Las casas, que desde la distancia deberían haber mostrado sus vigas robustas y sus techos de paja intactos, eran ahora esqueletos carbonizados que se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. Las llamas aún danzaban con languidez siniestra en algunos marcos de puertas y vigas caídas, chasqueando con un sonido que a Max le pareció burlón. El silencio era lo más aterrador, no había gritos, ni llantos de niños, ni el trajín habitual de un pueblo. Solo el crepitar del fuego, el crujido ocasional de una viga cediendo y el susurro del viento, que ahora parecía llevar consigo los ecos de las voces silenciadas. Max bajó la colina con una cautela instintiva, desenvainando su espada. El acero reflejaba el resplandor anaranjado y maligno de las llamas, y por primera vez, el arma no se sintió como una herramienta de entrenamiento, sino como un talismán frío contra una realidad que superaba toda comprensión. Caminó entre los escombros, sus botas hundiéndose en la ceniza caliente. No había señales de lucha, ni de resistencia. Esto no había sido una batalla, había sido una carnicería, una lección impartida con fuego y acero. Y entonces, lo vio. Clavado con fuerza en la tierra negra y humeante de lo que fue la plaza del pueblo, ondeando ligeramente con la brisa envenenada, el estandarte de Runefaust. Un dragón negro, contorsionado y agresivo, sobre un fondo de un rojo tan intenso que parecía sangrar contra el paisaje gris. No era solo un símbolo, era una afirmación, una marca de propiedad sobre la destrucción, una firma dejada por el autor de la masacre. Mientras su mirada recorría, horrorizada, la extensión de la devastación, un sonido débil, apenas un quejido, logró abrirse paso entre el crepitar de las llamas. Provenía de lo que había sido una bodega, ahora un montón de vigas carbonizadas y barricas reventadas. Con cuidado, apartó algunos escombros y encontró a un anciano, acurrucado en un rincón que milagrosamente había resistido el derrumbe. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre seca, y sus ojos, muy abiertos, miraban sin ver, perdidos en el horror que habían presenciado. Max se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro tembloroso. Tranquilo, murmuró, su voz extrañamente ronca. ¿Qué pasó aquí? El anciano parpadeó lentamente, como si enfocar le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus dedos, huesudos y fríos, se aferraron a la muñeca de Max con una fuerza desesperada. Ellos, los soldados del dragón negro, vinieron con el primer claro, susurró, cada palabra un hilo de voz quebrado. No dijeron nada, no pidieron nada, solo encendieron las antorchas. Gritaban órdenes, se llevaron a los jóvenes, a los que podían empuñar una espada o cargar una lanza. A los demás. Su voz se quebró en un sollozo seco. A los demás, los dejaron, para que el fuego hiciera su trabajo. ¿Por qué?, preguntó Max, sintiendo como una ira fría, como el hielo de las montañas de Runefaust, comenzaba a extenderse por sus venas, reemplazando el horror inicial. ¿Por qué atacar un pueblo de paz? ¿Qué ganan con esto? El anciano lo miró, y en la profundidad de su mirada, más allá del dolor, había un destello de lucidez, de comprensión terrible. No es solo un ejército, muchacho, murmuró,
arrastrando las palabras. Es la luz lunar. Lo oí cuando el capitán pasó junto a mi escondite. Hablaba de ella. Kane, el hechicero, busca la luz lunar en la Torre de los Ancianos. Hizo una pausa, jadeando para tomar aire. Dijo que es la llave, la única llave, para despertar a un dios de la guerra de la antigüedad, para despertar a Dark Dragon. Con ese nombre, una última y larga exhalación escapó de sus labios, y su cuerpo se relajó, vaciándose de la vida que lo había sostenido. Max se quedó allí, arrodillado en la ceniza, la mano del anciano aún entre las suyas, el peso de su cuerpo sin vida siendo el peso más abrumador que había cargado en su vida. La información, terrible y reveladora, se asentó en su mente no como un susurro, sino como un trueno. Esto no era una simple escaramuza fronteriza, ni una campaña de conquista convencional. Era una búsqueda arqueológica y profana, una cacería de un poder ancestral que trascendía la comprensión de reyes y ejércitos. La luz lunar. La Torre de los Ancianos. Dark Dragon. Eran palabras extraídas de las leyendas más oscuras, de las canciones que las nodrizas cantaban para asustar a los niños. Kane no ambicionaba tierras o riquezas, ambicionaba desenterrar y desatar una fuerza de una era olvidada, un poder capaz de reducir el mundo a escombros. Y estaba dispuesto a sembrar el terror, a sacrificar pueblos enteros, a tejer un manto de sufrimiento con tal de obtenerlo. La sombra de Runefaust ya no era una abstracción, una palabra en un pergamino. Max la había inhalado en el aire espeso y envenenado de Alterone. La había visto reflejada en los ojos vidriosos del anciano. La había sentido en el frío peso de la muerte que ahora se llevaba consigo. Su misión, ese viaje a la capital para presentarse ante su rey, de repente le pareció ingenua, casi trivial. Un poder que Kane codiciaba con tal fervor destructivo no podía, bajo ninguna circunstancia, caer en sus manos. Con una determinación que nació de las cenizas mismas de Alterone, más profunda y solemne que cualquier sentimiento que hubiera experimentado antes, Max se puso en pie. Con cuidado, llevó el cuerpo del anciano a lo que quedaba de la plaza y, usando sus propias manos, cavó una tumba poco profunda y amontonó piedras para marcarla. No había palabras que decir, solo un silencio respetuoso que hablaba de una promesa no dicha. Luego, se volvió. Su mirada ya no estaba puesta en el camino a la capital, sino hacia el norte, hacia donde, en las leyendas, se alzaba la Torre de los Ancianos, un dedo de piedra señalando un cielo que pronto podría llenarse de oscuridad. La inocencia con la que había abandonado Guardiana se había quebrado para siempre, reemplazada por la cruda y pesada carga del conocimiento. La sombra de Runefaust había alargado sus garras y había tocado su mundo, manchándolo con su ambición oscura. Y él, Max, el joven de la aldea guardiana, se erguiría como el primer y más firme obstáculo en su camino. Ajustó el agarre de su espada, sintiendo el frío del metal como una extensión de su propia voluntad ahora endurecida. El eco de la ambición oscura de Kane resonaba en sus oídos, un tambor lejano que marcaba el ritmo de una guerra que apenas comenzaba. Y con ese sonido siniestro como su única compañía, tomó el sendero que se adentraba en el bosque más espeso, rumbo a la torre, rumbo al primer y más crucial desafío de su vida. El camino ya no era solo un viaje, era una cruzada. Capítulo 3. La Torre de los Ancianos, luz lunar en la penumbra.
El bosque que se cerraba ante Max era un mundo aparte. La luz del sol, que en las praderas había sido clara y reveladora, aquí se filtraba a través de un dosel de hojas antiguas, creando un crepúsculo perpetuo. Los altos robles y los sicomoros retorcidos se alzaban como pilares de una catedral natural, sus ramas entrelazándose en bóvedas que ahogaban los sonidos del mundo exterior. El aire era fresco y olía a musgo húmedo, a tierra negra y a la descomposición dulzona de la hojarasca acumulada durante siglos. El camino, ancho y claro cerca de Alterone, se había convertido en un sendero apenas visible, un hilván de tierra oscura que serpenteaba entre helechos gigantes y raíces que emergían del suelo como venas de piedra y madera. Cada paso de Max era ahora más lento, más calculado. La imagen del pueblo quemado y las palabras del anciano moribundo resonaban en su mente con la persistencia de un tañido fúnebre. La luz lunar. La torre de los ancianos. Dark Dragon. Esas palabras ya no eran ecos de leyenda, eran objetivos concretos, eran la clave para entender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre todos ellos. Su misión ya no era una cuestión de obediencia, sino de necesidad. No podía permitir que Kain obtuviera ese poder. El bosque parecía contener la respiración. Los sonidos habituales, el crujir de una rama, el susurro de un animal pequeño entre la hojarasca, sonaban ahora como advertencias. Su instinto, aguzado por el entrenamiento y la reciente experiencia, le decía que no estaba solo. Sentía miradas en la nuca, una presencia hostil que se movía paralela a él, siempre al borde de su visión. Eran los exploradores de Runefaust, los ojos y oídos de Kain en el territorio enemigo. En una ocasión, una flecha silbó junto a su oreja para clavarse con un golpe sordo en el tronco de un árbol, justo donde su cabeza había estado un instante antes. No vio al tirador, solo el temblor de las hojas en la espesura. Era un recordatorio siniestro, la torre no estaría desprotegida. Después de 2 días de viaje alerta, durmiendo poco y comiendo menos, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se hicieron más escasos, más retorcidos y enfermizos, y el aire se cargó de un frío que no era natural, un frío que calaba los huesos y empañaba el aliento. Y entonces, a través de un último muro de vegetación, la vio. La torre de los ancianos no era lo que él había imaginado. No era una estructura esbelta y elegante, sino un coloso de piedra negra y gastada que se alzaba sobre una meseta desolada. No parecía construida, sino surgida de la misma roca de la montaña, como si la tierra hubiera vomitado un recordatorio de una era olvidada. No tenía ventanas, solo hendiduras profundas y irregulares que parecían cicatrices. Una escalinata tallada en la propia piedra ascendía en espiral hacia la entrada, una boca oscura y enorme que prometía no la bienvenida, sino la consumición. Una niebla baja, fría y perezosa, se arremolinaba alrededor de su base, como si la propia torre exhalara su aliento helado. Al pie de la escalinata, un campamento estaba establecido. Media docena de tiendas negras con el emblema del dragón de Runefaust ondeaban ligeramente con el viento gélido. Soldados con armaduras oscuras patrullaban con movimientos robóticos, sus rostros ocultos tras yelmos cerrados. Estaban allí. Kain había llegado primero. El corazón de Max se hundió. ¿Estaría ya demasiado tarde? ¿Habría obtenido Kain la luz lunar? Una oleada de desesperación lo recorrió, pero fue rápidamente reemplazada por una determinación feroz. No podía darse por vencido.
no después de haber visto al Terone. Con la cautela de un cazador, se deslizó entre las rocas, usando la niebla y la penumbra creciente del atardecer como su aliado. Evitó a los centinelas, su cuerpo pegado al frío de la piedra de la montaña, hasta que encontró una grieta en la base de la torre, lejos del campamento principal, una abertura lo suficientemente grande para que un hombre se deslizara por ella. El interior de la torre era la antítesis del mundo exterior. El aire era estático, pesado y olía a polvo de milenios y a óxido de metal. La única luz provenía de extraños líquenes que crecían en las paredes, emitiendo un brillo fosforescente de un verde pálido y enfermizo que convertía las sombras en seres danzantes y grotescos. No había sonido, solo un silencio absoluto, tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón y el susurro de su respiración. Era el silencio de una tumba, el silencio de un lugar que había permanecido sellado para siempre y que ahora había sido violentado. Max avanzó por corredores angostos y bajos, sus pasos haciendo eco en la piedra. Las paredes estaban cubiertas de tallas erosionadas por el tiempo, que representaban escenas de una guerra antigua contra una oscuridad alada y terrible. Dark Dragon. El nombre cobraba vida en aquellas imágenes, un recordatorio de lo que Kane pretendía despertar. De pronto, voces. Eco de metálicas y frías, rebotando en las paredes de piedra. Max se apresuró a esconderse en un nicho oscuro, conteniendo la respiración. Dos soldados de Runefaust pasaron por el corredor, sus antorchas arrojando sombras largas y distorsionadas. «No me gusta este lugar», murmuró uno, su voz cargada de superstición. «Hace frío de una manera que no es natural». «Cállate y vigila», gruñó el otro, más veterano. «El hechicero Kane está en la cámara del altar. Dice que el sello es poderoso, pero que caerá antes del amanecer. Una vez que tenga la luz lunar, ni este maldito lugar ni ningún otro reino podrán detenernos». Max sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la torre. Kane estaba aquí, en lo más alto. Y aún no tenía la reliquia. Todavía había una oportunidad. Esperó a que los soldados se perdieran de vista y luego se dirigió hacia arriba, subiendo por una escalera de caracol interminable tallada en el muro. La ansiedad se mezclaba con la fatiga, pero su propósito lo mantenía en movimiento. Finalmente, la escalera desembocó en un amplio umbral. Al otro lado, se abría una cámara circular e inmensa, iluminada por una luz espectral que provenía del centro. Allí, de pie ante un altar de obsidiana pulida, estaba una figura alta y envuelta en pesadas vestiduras oscuras. Kane. Aunque solo podía ver su espalda, Max sintió la oleada de poder que emanaba de él, una presión en el aire que hacía difícil respirar. El hechicero tenía las manos alzadas, y de sus dedos salían serpentinas de energía carmesí que golpeaban contra una esfera de luz plateada y pura que flotaba sobre el altar, encerrada en una jaula de destellos centelleantes. La luz lunar. Era real, y era hermosa, un fragmento de serenidad atrapado en ese lugar de ambición y oscuridad. Rodeando la cámara, había media docena de soldados de élite de Runefaust, sus armas desenvainadas. Al ver a Max aparecer en el umbral, dieron la alarma. Un intruso. Kane no se volvió. Su concentración en romper el sello era total. «Acaben con él», ordenó, su voz un silbido frío y carente de toda emoción que cortó el aire como una daga. Los soldados cargaron.
No había tiempo para planes elaborados. Max se lanzó al encuentro de la primera espada que se abalanzó sobre él. El sonido del acero chocando contra el acero llenó la cámara, un estruendo metálico que rompió el silencio milenario de la torre. Ya no era el entrenamiento controlado del cuartel de Guardiana. Era una danza mortal. Esquivó, bloqueó y contraatacó, moviéndose con una fluidez que ni él mismo sabía que poseía. Cada golpe que paraba resonaba en sus brazos, cada esquiva era un suspiro de alivio. Derribó a un soldado, luego a otro, pero eran demasiados. Lo estaban arrinconando, acorralando contra la pared. Mientras luchaba, vio cómo la esfera de luz plateada centelleaba de manera errática bajo el asalto de la magia de Kain. Los destellos protectores se debilitaban. El hechicero estaba a punto de lograrlo. Con un grito de esfuerzo, Max se abalanzó hacia adelante, esquivando una lanza y clavando su espada en la juntura de la armadura de un tercer soldado. La apertura fue momentánea, pero suficiente. Se lanzó a través de ella, rodando por el suelo de piedra y llegando hasta el borde del círculo de luz que rodeaba el altar. Kain gritó, levantando su espada. Por primera vez, el hechicero se volvió ligeramente. Max no pudo ver su rostro, oculto en las sombras de su capucha, pero sintió el peso de su atención, una mirada tan fría y pesada como el hielo eterno. Fue solo un instante, pero fue suficiente para que Max, impulsado por un instinto que no entendía, alzara su espada no hacia Kain, sino hacia la esfera de energía carmesí que golpeaba el sello. La hoja, una simple espada de acero de Guardiana, se encontró con la magia corrupta de Runefaust. Hubo una explosión sorda de energía, un destello cegador de luz roja y blanca que llenó la cámara. Max fue lanzado hacia atrás, golpeando contra la pared con fuerza. El mundo giró a su alrededor, y un zumbido agudo llenó sus oídos. A través de la visión borrosa, vio que el hecho de interferir había roto la concentración de Kain. La esfera de luz plateada, la luz lunar, brilló con una intensidad repentina y luego, con un sonido como el de una campana de cristal, se desvaneció del altar, desapareciendo en un destello de luz pura. El sello, o lo que fuera que la contenía, había reaccionado. Kain había fracasado. Un rugido de furia absoluta, un sonido que no parecía humano, escapó de la capucha del hechicero. La torre entera tembló. Los soldados de Runefaust, desorientados por la explosión y la furia de su señor, vacilaron. Max no esperó a recuperarse. Con todas sus fuerzas, se puso en pie y corrió. No hacia la escalera por la que había subido, sino hacia un pasadizo lateral que había vislumbrado antes, una abertura oscura que prometía escape. Oyó la voz de Kain, cargada de una promesa de venganza que heló la sangre en sus venas. Huirás esta vez, gusano de Guardiana. Pero esta ofensa no quedará sin castigo. Te encontraré, y tu reino arderá por tu insolencia. Las palabras lo persiguieron mientras se precipitaba por la oscuridad del pasadizo, tropezando y cayendo, pero siempre avanzando, alejándose de la cámara, de la furia de Kain, de la torre maldita. No había conseguido la luz lunar, pero había evitado que cayera en las manos equivocadas. Era una victoria amarga, teñida de la certeza de que había despertado a un enemigo aún más personal y peligroso. Cuando finalmente emergió a la noche fría y estrellada, al otro lado de la montaña, exhausto, magullado y solo, supo que nada volvería a ser igual.
La batalla por la luz lunar había terminado en un punto muerto, pero la guerra por el futuro de Guardiana y de todo el mundo acababa de declararse. Capítulo 4. Tejiendo la fuerza, aliados en la senda serena. El alba encontró a Max desplomado al borde de un arroyo cristalino, a varias millas de la Torre de los Ancianos. Cada músculo le gritaba, cada moretón era un recordatorio púrpura y doloroso de su encuentro con los soldados de Runefaust y la furia desquiciada de Kain. Se lavó la cara con el agua helada, tratando de limpiar no solo el polvo y la sangre seca, sino la pesadilla de la torre. El frío le devolvió una chispa de claridad. Kain lo buscaba. Su misión ya no podía ser en solitario. La imagen del pueblo quemado, del anciano moribundo, de la luz lunar a punto de ser corrompida, todo gritaba una misma verdad: un solo hombre, por determinado que estuviera, era insuficiente frente a la marea oscura de Runefaust. Necesitaba aliados. Necesitaba una fuerza. Su camino, ahora, ya no tenía la dirección clara de la torre. Era una deriva deliberada, un deambular por senderos secundarios y caminos de herradura, buscando no un lugar, sino una señal. Escuchaba las conversaciones en las posadas, preguntaba con discreción a los mercaderes que recorrían el reino. Oyó rumores de un hombre lobo que aullaba a la luna llena en los bosques de los lamentos, no con ferocidad, sino con una tristeza que helaba la sangre. Un ser atormentado, dicen, que merodea como un espectro entre los árboles antiguos. Siguió el rumor hasta el bosque, un lugar donde la luz del sol parecía temer entrar. Los árboles eran retorcidos, sus cortezas marcadas con cicatrices profundas. El aire era frío y quieto. Y allí, en un claro bañado por la luz de la luna a pesar de ser de día, lo encontró. Silo. No era la bestia Maingles de las leyendas, sino una figura de melena plateada y ojos dorados que brillaban con una inteligencia feroz y un dolor profundo. Estaba encorvado, como si llevara el peso de una maldición sobre sus poderosos hombros. Al principio, Silo gruñó, mostrando colmillos, una advertencia clara. Pero Max no desenvainó su espada. En su lugar, habló. No de gloria o de deber, sino de la oscuridad que se cernía, de un hechicero que quería desatar un dios de la guerra sobre el mundo. Habló de la ambición que no distinguía entre humanos o hombres lobo, que solo buscaba someter o destruir. Kain no verá en ti más que un animal para domar o una bestia para sacrificar, dijo Max, su voz serena en la quietud del claro. Yo veo a un guerrero. Veo a alguien que lucha contra sus propios demonios. Y en la lucha que se avecina, necesitamos a todos los que puedan alzar una garra o una espada. Silo lo observó durante un largo minuto, sus ojos dorados escudriñando el alma de Max. Vio la honestidad, la determinación libre de juicio. Y en ese silencio, un pacto nació sin una palabra. Silo se incorporó, y con un gruñido que era más asentimiento que amenaza, se unió a su camino. No como un siervo, sino como un aliado, un guerrero que había encontrado, quizás, una causa por la que valía la pena domar a la bestia interior. El siguiente hilo en el tapiz los llevó a las montañas de la niebla eterna. El rumor aquí hablaba de un maestro de la espada, un guerrero de una tierra lejana que vivía como un ermitaño, perfeccionando su arte en la soledad de las cumbres. Encontraron a Musashi meditando frente a una cascada congelada, su katana descansando sobre sus rodillas. Era un hombre de presencia imponente,
de mirada tan afilada como el acero que empuñaba. Max se acercó con el mismo respeto. No le pidió que luchara por Guardiana. Le habló de Kane, de su búsqueda de un poder que trastornaría el equilibrio del mundo. Le habló de un enemigo cuyo ejército no conocía el honor, solo la obediencia ciega. Un guerrero sin un código es solo un asesino, dijo Musashi, su voz tan serena como el agua quieta de un estanque. Y un mundo sin equilibrio es un mundo que ya está muerto. No hubo necesidad de más palabras. Musashi tomó su katana, y con un movimiento preciso, la enfundó en su saya. Su silencio era su respuesta. Se unió a la fuerza, no por lealtad a un rey, sino por la preservación del balance y la oportunidad de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba su arte supremo. El viaje los condujo luego a un lugar inesperado, un circo itinerante que alegraba los pueblos con sus colores y su música. Entre acróbatas y malabaristas, había una artista singular, Amon, una guerrera pájaro cuyo vuelo era una danza de gracia y letalidad. Max y sus nuevos compañeros la vieron actuar, su armadura emplumada brillando bajo el sol, sus movimientos en el aire eran pura poesía en movimiento. Max se acercó a ella después del espectáculo. No le habló de guerra o de oscuridad, al menos no al principio. Le habló de libertad. Le contó cómo la ambición de Kane era una jaula para todas las criaturas, como su ejército arrasaba todo lo que fuera bello y libre, como el vuelo de un pájaro. El cielo que surcas pronto podría llenarse de humo y de gritos, Amon, dijo Max, mirando hacia el firmamento despejado. Kane no tolerará nada que no pueda controlar. Tu libertad, y la de todos, es lo que está en juego. Amon lo miró, sus ojos brillantes y perceptivos. Vio la sinceridad en el joven guerrero, la creciente fuerza de los aliados a su lado. Y vio la verdad en sus palabras. Con una sonrisa triste, desabrochó una de las plumas de su hombrera y se la entregó. Donde el cielo esté amenazado, allí estaré, dijo, y su voz era como el canto de un pájaro. Volaré con tu fuerza. Y así, uno a uno, los hilos se fueron entrelazando. No era un ejército lo que Max estaba construyendo, sino un tapiz de destinos. Cada nuevo aliado era un color, una textura, una fuerza única que se sumaba a la suya. El solitario Silo, con su tormento interior y su poder bruto. El disciplinado Musashi, con su espada y su código inquebrantable. La libre Amon, con los cielos como su dominio. Y otros que se irían uniendo, el pícaro y astuto Ansou, el poderoso y gentil gigante Gord, la misteriosa hechicera Henry. Cada encuentro era un recordatorio de que la verdadera fuerza no residía en el número, sino en la diversidad. En la capacidad de un hombre lobo para proteger las espaldas de un samurái, de una guerrera pájaro para vigilar desde arriba el avance del grupo, de un hechicero para tejer protecciones donde una espada no podía llegar. Max ya no era solo un guerrero de Guardiana con una misión. Se estaba convirtiendo en el centro, en el pegamento que unía estas almas dispares. Era el líder no por decreto, sino por respeto, por la claridad de su propósito y por su capacidad de ver el valor en cada uno de ellos. La fuerza brillante ya no era una idea, era una realidad que caminaba a su lado, una constelación de voluntades unidas contra la oscuridad que se cernía. Y juntos, con pasos más firmes y corazones más llenos de esperanza, continuaron su camino, tejiendo su leyenda en la senda serena hacia un futuro incierto.
Capítulo 5. El legado del dragón, el peso de una promesa ancestral. El viento que bajaba de las montañas de la niebla eterna ya no era solo frío, ahora llevaba consigo un susurro, un eco de antigüedad que se enredaba en los mantos y armaduras de la creciente fuerza. Max podía sentirlo, una presión sutil en el aire, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser, mucho más allá del simple deber. Era como si una melodía ancestral, largamente olvidada, hubiera comenzado a tararear en su sangre, guiándolos a través de valles cada vez más desolados y senderos que parecían no haber sido pisados en siglos. Fue Musashi, con su percepción afilada por años de meditación, quien dio palabras a la sensación. No solo caminamos, Max, dijo una tarde, mientras sus ojos escudriñaban los picos lejanos que se recortaban contra un cielo de un gris metálico. Algo nos atrae. Una voluntad antigua nos guía. El equilibrio de este lugar está cargado de intención. Silo, que caminaba con una inquietud creciente, gruñó su acuerdo. Su instinto bestial era más susceptible a estas corrientes invisibles. Olfateaba el aire, no en busca de peligro inmediato, sino de la fuente de esa presencia antigua y poderosa que los envolvía. Hasta Amon, desde el cielo, confirmaba que el paisaje mismo parecía dirigirlos, como si los valles y las montañas se plegaran para mostrarles un único camino hacia adelante. La travesía se volvió una pesadilla de roca y hielo. Cruzaron gargantas tan profundas que la luz del sol apenas las rozaba, donde el sonido de sus pasos era devorado por una oscuridad voraz. Escalaron riscos traicioneros, donde el viento aullaba con la voz de los fantasmas del pasado, intentando desprenderlos de la piedra. La nieve, eterna en estas alturas, crujía bajo sus pies en un silencio tan absoluto que resultaba opresivo. Ya no se sentían meros viajeros, eran suplicantes avanzando hacia un santuario olvidado por el tiempo. Finalmente, tras días de una marcha extenuante, el camino, si es que podía llamarse así, desembocó en un lugar que quitaba el aliento. Era un circo natural, un anfiteatro esculpido por los dioses en la mismísima roca de la montaña. Y en el centro, protegido por una muralla de picos dentados como colmillos, yacían las ruinas de lo que una vez fue una ciudad dragón. No eran construcciones hechas por manos humanas o protos. Eran estructuras orgánicas, talladas en la propia montaña, con arcos que imitaban costillas y torres que se alzaban como cuellos retorcidos hacia el cielo. Todo estaba en un silencio sepulcral, cubierto por una capa de nieve inmaculada y hielo azulado que brillaba con una luz propia. En el corazón de la ciudad en ruinas, se alzaba la estructura más imponente, una cámara abierta, un templo sin techo cuyas paredes interiores estaban cubiertas de bajorrelieves que narraban una historia de fuego y sangre, de una guerra cósmica contra una oscuridad alada. Y en el centro de la cámara, sobre un pedestal de obsidiana negra, descansaban los restos del anciano dragón. No era un esqueleto cualquiera. Aún en la muerte, sus huesos, del color del hueso bruñido y más grandes que los troncos de los robles más antiguos, emanaban una autoridad serena. Su cráneo, coronado por cuernos majestuosos, yacía girado, con las cuencas vacías de sus ojos mirando eternamente hacia la entrada, como si hubiera estado esperándolos durante milenios. Un respeto instintivo, abrumador, se apoderó de todos. Hasta Silo bajó la cabeza, un rumor sordo en su garganta. Musashi se inclinó en una reverencia profunda. Amon aterrizó en silencio, recogiendo sus alas. El aire palpitaba con un poder latente,
el último aliento de una era perdida. Entonces, la voz llenó la cámara. No sonó en sus oídos, sino en sus mentes, una resonancia profunda y serena que era como el crujir de los glaciares y el susurro de las estrellas. Bienvenidos, hijos de un mundo que una vez protegí. Era el espíritu del anciano dragón. Su forma espectral, un fantasma de luz dorada y azulada, se elevó de los huesos, llenando el espacio con su majestuosa presencia. Sus ojos, ahora hechos de pura energía, se posaron en Max. Durante eones he dormido, custodiando el último eco de mi fuerza, esperando el momento en que la oscuridad que una vez derrotamos amenazara con alzarse de nuevo. Esa hora ha llegado. Siento su sombra, la misma que manchó estos cielos, la de Dark Dragon. La voz del dragón era un río de conocimiento que fluía directamente hacia sus conciencias. Les habló de los El Naga, de su ciclo de creación, y de cómo Dark Dragon fue su mayor error, una fuerza de pura destrucción que ellos mismos no pudieron contener del todo. Les contó cómo una raza de guerreros, los ancestros de los Protoss, se alzó junto a los dragones para encerrar a esa oscuridad, no destruirla, pues era indestructible, sino sellarla en una prisión de energía y voluntad. El sello, sin embargo, no es eterno, resonó la voz, cargada de una tristeza milenaria. Se debilita con las eras. Y ahora, un corazón corrupto por la ambición, Kane, busca las llaves para romperlo. La luz lunar que protegiste en la torre, muchacho valiente, es una de ellas. Pero no la única. El espíritu se volvió Foley hacia Max. La intensidad de su mirada era casi insoportable. La otra llave es la sangre del guardián. La esencia de aquel destinado a empuñar la espada que puede herir a la oscuridad misma. Tu sangre, Max de Guardiana, lleva ese legado. No es una casualidad que hayas sido quien respondió al llamado. Es tu herencia. Tu carga. Max sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. No era un simple guerrero de una aldea. Era el último eslabón de una cadena que se remontaba a los orígenes del tiempo. El peso de esa revelación era más abrumador que cualquier armadura, más pesado que cualquier montaña. Para enfrentar lo que se avecina, continuó el dragón, no basta con tu valor, ni con la fuerza de tus aliados. Debes despertar el poder que duerme en tu linaje. Debes convertirte en lo que estás destinado a ser. Debes abrazar el legado del dragón. Una luz cegadora emanó del espíritu y envolvió a Max. No era un fuego que quemaba, sino una energía primordial que se fundía con su ser. Sintió como su cuerpo se transformaba, como una fuerza arrolladora fluía por sus venas. Cuando la luz se disipó, Max era el mismo, y sin embargo, completamente distinto. Su armadura brillaba con un tenue resplandor dorado, y en sus ojos había una chispa de la antigua sabiduría del dragón. En sus manos, ahora, sostenía la Chaos Breaker, no como un arma forjada, sino como una extensión de su propia esencia y voluntad. No era solo un guerrero. Era el guerrero dragón. Miró a sus amigos, a sus aliados. Vio el asombro en sus rostros, pero también la lealtad inquebrantable. Ellos no lo seguían por un decreto del destino, sino por la fe en el hombre en el que se había convertido. Y él no cargaría con este peso por una promesa ancestral, sino por la promesa que le hizo a cada uno de ellos, y a todos los que Kane amenazaba, la promesa de un amanecer.
El espíritu del anciano dragón comenzó a desvanecerse, su energía consumida en la transmisión. El camino será oscuro, y el precio, alto, fue su último susurro, un eco que se fundió con el viento. Pero la luz que lleváis dentro, esa luz unida, es la única llama que puede iluminar la noche eterna. Max apretó el puño alrededor del mango de la Chaos Breaker. El peso de la promesa ancestral era inmenso, pero ya no se sentía como una carga. Se sentía como un propósito. Con una nueva determinación ardiendo en su corazón, el guerrero dragón y su fuerza brillante se volvieron hacia la salida de las ruinas, listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La batalla por el futuro había encontrado por fin a su campeón. Capítulo 6. La fortaleza de la oscuridad, el susurro final de Kain. El regreso desde las gélidas cumbres de las montañas de la niebla eterna no fue un descenso, sino una transformación. Max ya no caminaba como el joven guerrero de Guardiana, sus pasos resonaban con una autoridad recién adquirida, un eco del poder ancestral que ahora latía en su interior. La Chaos Breaker, colgada a su espalda, no era un simple arma, sino un testigo de su destino. A su alrededor, la fuerza brillante se movía con una cohesión perfecta. Ya no eran un grupo de aliados, eran una extensión de la voluntad de su líder, un organismo cuyas partes, la fuerza bruta de Silo, la precisión de Musashi, la gracia aérea de Amon, se movían en una sincronía silenciosa y mortal. La noticia de su hazaña en la Torre de los Ancianos y la transformación de Max se había esparcido como un reguero de pólvora, avivada por la desesperación y la esperanza. A su paso, no encontraban pueblos quemados, sino rostros iluminados por un nuevo fervor. Campesinos, herreros, cazadores y hasta nobles cuyas tierras habían sido arrasadas se unían a su marcha. La fuerza brillante ya no era un puñado de héroes, era el núcleo de un ejército, la punta de lanza de la resistencia contra Runefaust. Cada nuevo recluta era un clavo más en el ataúd de la ambición de Kain, una prueba de que la luz, cuando se unía, podía hacer retroceder a la sombra. Pero la sombra se cernía, cada vez más densa y palpable. El cielo, incluso a pleno día, mantenía un tinte plomizo. El aire olía a tormenta y a ceniza, incluso en los lugares más puros. Y en el norte, una mancha negra contra el horizonte se hacía más definida con cada milla que avanzaban, el castillo de la oscuridad, la fortaleza de Kain. No era una construcción de piedra y argamasa, era una perversión de la arquitectura, una estructura que parecía tallada en la noche misma, con torres que se retorcían como tentáculos y almenas que se alzaban como garras. De sus muros emanaba una presión psíquica que oprimía el pecho, un susurro constante en el límite de la conciencia que hablaba de desesperación y de una furia fría e infinita. La aproximación fue una guerra en sí misma. Las tierras que rodeaban el castillo eran un páramo yermo, un campo de muerte donde la vegetación había sido reemplazada por formaciones de obsidiana y roca fundida. Legiones de soldados de Runefaust, sus mentes vaciadas de todo excepto de la lealtad fanática a Kain, les salieron al encuentro en oleadas interminables. Pero la fuerza brillante, galvanizada por la luz del guerrero dragón, era imparable. Max, en la vanguardia, era un torbellino de energía dorada. La Chaos Breaker cortaba a Troug las armaduras oscuras como si fueran papel, y cada enemigo derribado era un faro de esperanza que se encendía en el corazón de sus seguidores. Si lo destrozaba líneas enteras con sus garras, Musashi era un relámpago de acero que dejaba un reguero de cuerpos a su paso,
Y Amon barría desde el cielo a los arqueros y lanzadores de hechizos antes de que pudieran organizarse. Tras una batalla campal que duró desde el amanecer hasta el anochecer, abrieron paso hasta la gran puerta del castillo, un portón de ébano macizo reforzado con hierro rúnico. Con un solo y poderoso golpe de la Chaos Breaker, Max lo hizo añicos. El sonido de la madera quebrada fue el rugido de un león desafiando a la jaula que lo contenía. El interior del castillo de la oscuridad era la antítesis de todo lo natural. No había aire, solo una pesadez estática. No había luz, solo una penumbra verdosa que emanaba de cristales pulsantes incrustados en las paredes. Los susurros que antes eran un eco lejano se convirtieron en un coro de voces desquiciadas que se arremolinaban en sus cabezas, susurrando promesas de poder, de rendición, de la futilidad de su lucha. Era un lugar diseñado para quebrar almas. Avanzaron por salones round vacíos y puentes sobre abismos de pura oscuridad, enfrentándose a las bestias más aberrantes que la magia de Cain había podido concebir, golems de sombra viviente, quimeras de carne retorcida y acorazada, y los más temibles, los generales de élite de Runefaust, guerreros de inmenso poder que habían vendido su humanidad por un lugar al lado del hechicero. Cada batalla dentro del castillo era una prueba no solo de fuerza, sino de voluntad. Los susurros se intensificaban, intentando sembrar la discordia, el miedo, la duda. Tus amigos morirán por tu culpa, siseaba una voz en el oído de Max. Eres solo un niño jugando a ser héroe, susurraba otra en la mente de Musashi. Tu vuelo terminará aquí, pájaro enjaulado, le prometían a Amon. Pero la luz que los unía era más fuerte. La determinación de Max, serena e inquebrantable como el núcleo de una estrella, actuaba como un faro, disipando la oscuridad mental. Se protegían mutuamente, no solo con escudos y espadas, sino con palabras de aliento, con miradas de confianza. Cada salón conquistado, cada bestia derrotada, era un paso más hacia el corazón de la pesadilla. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de combate y resistencia, las grandes puertas del trono se abrieron ante ellos. La cámara era vasta, circular, y en su centro, sobre una plataforma de ónix, Cain los esperaba. Ya no era solo el hechicero de Runefaust. La energía oscura que emanaba de él era palpable, una aura de corrupción que distorsionaba el aire a su alrededor. Su capucha estaba echada hacia atrás, revelando un rostro demacrado y pálido, pero eran sus ojos lo que helaba la sangre, dos pozos de oscuridad absoluta, sin iris, sin blanco, solo un vacío que prometía la aniquilación. Al final, dijo la voz de Cain, un susurro ronco que sin embargo llenó toda la cámara, el gusano de guardiana se arrastra hasta mi trono. Traes luz a mi dominio. Un error final. No hubo más palabras. Cain alzó sus manos y la batalla final comenzó. No fue un duelo de espadas, sino un choque de cosmovisiones. Cain desató hechizos de energía corrupta, tentáculos de sombra que brotaban del suelo, llamas frías que congelaban el alma. Pero Max, el guerrero dragón, era su igual. La Chaos Breaker brillaba, cortando Trog la magia oscura, y su propio poder, una fusión de la fuerza de su voluntad y el legado del dragón, creaba escudos de luz pura que protegían a los suyos. La fuerza brillante luchó como una sola entidad. Silo destrozó los tentáculos de sombra que intentaban inmovilizarlos. Musashi desvió hechizos con su katana con una precisión sobrehumana. Amon atacó desde todos los ángulos, distrayendo a Cain.
Fue una danza mortal de luz y oscuridad, un pulso que decidiría el destino del mundo. Y entonces, llegó el momento. Cain, herido y furioso, concentró todo su poder en un último y desesperado hechizo, una esfera de aniquilación que creció entre sus manos. «Todo termina ahora», gritó, su voz una distorsión de sí misma. Pero Max no retrocedió. Con un grito que era a la vez suyo y del dragón, cargó hacia adelante, la Chaosbreaker brillando con la intensidad de un sol. No intentó bloquear el hechizo. Lo atravesó. La hoja de luz se clavó en el corazón de la oscuridad, y por un instante, todo fue silencio y un destello cegador. Cuando la luz se disipó, Cain yacía de rodillas, la energía oscura desvaneciéndose de su cuerpo como humo. Miró a Max, y en sus ojos, por un fugaz instante, el vacío fue reemplazado por algo inesperado, no arrepentimiento, sino una amarga y fría claridad. «Matarme, no cambiará nada», susurró, su voz ya apenas un hilo. «La semilla está plantada. La ambición es eterna. Otro tomará mi lugar. Otro buscará el poder». Fue su último susurro. Con un suspiro final, el cuerpo de Cain se desintegró en un montón de ceniza gris que el viento inexistente de la cámara se llevó. La fortaleza de la oscuridad, privada de la voluntad que la sostenía, comenzó a temblar. Piedras y cristales se desprendían del techo. La batalla había terminado. Cain había caído. Pero sus últimas palabras, ese susurro final, se quedaron flotando en el aire, un recordatorio ominoso de que la victoria de hoy no era el final de la guerra, sino solo el fin de una batalla. La oscuridad había sido herida, pero no erradicada. Y en algún lugar, en algún corazón corrupto, su semilla aún podía germinar. Capítulo 7. El regreso a la luz, el eco perpetuo de la fuerza. El colapso del castillo de la oscuridad fue un derrumbe lento y solemne, como si la propia piedra liberara un suspiro de alivio tras siglos de opresión. La tierra tembló no con rabia, sino con liberación. Las torres retorcidas se desmoronaron en una nube de polvo negro y escombros, y la penumbra verdosa que impregnaba el aire se disipó, permitiendo que los primeros y tímidos rayos del amanecer filtraran a través del polvo suspendido. La fortaleza de Cain, el símbolo de su ambición desmedida, se convertía en su tumba. La fuerza brillante, exhausta pero victoriosa, emergió de las ruinas humeantes. No hubo gritos de triunfo, ni celebraciones exultantes. Solo un silencio profundo y compartido, cargado del peso de lo vivido y de la pérdida de camaradas caídos en la batalla. Miraban el paisaje que se abría ante ellos. El páramo yermo que rodeaba el castillo ya no emanaba maldad, solo la quietud desolada de un campo después de una tormenta apocalíptica. El cielo, libre de la influencia de Cain, comenzaba a teñirse de suaves tonos naranja y azul. Era un amanecer que ninguno de ellos estaba seguro de volver a ver. El viaje de regreso a través de los reinos fue radicalmente distinto a su avance. Donde antes encontraron miedo y desolación, ahora encontraban gratitud y una esperanza renacida. La noticia de la caída de Cain se extendía más rápido que sus pasos, y en cada aldea y ciudad por la que pasaban, la gente salía a recibirlos. No como a conquistadores, sino como a libertadores. Les ofrecían comida, refugio y, lo más valioso, sonrisas y lágrimas de agradecimiento. Eran las semillas de un futuro que su sacrificio había hecho posible.
Max caminaba al frente, pero ya no lo hacía solo con la autoridad del guerrero dragón. Su porte había adquirido una cualidad más serena, más reflexiva. La Chaos Breaker, ahora un símbolo de paz tanto como de guerra, descansaba en su funda. La luz en sus ojos era estable, una llama constante que había integrado el poder del dragón sin ser consumida por él. Miraba a sus amigos, a su fuerza, y veía no solo a los guerreros que habían luchado a su lado, sino a los pilares sobre los que se reconstruiría el mundo. Silo, cuya bestia interior ahora descansaba en paz, caminaba con la cabeza en alto, aceptado no como un monstruo, sino como un héroe. Musashi, su katana en paz, observaba el mundo con la sabiduría tranquila de quien ha ayudado a restaurar el equilibrio. Amon sobrevolaba los cielos ahora despejados, su vuelo un baile de pura alegría. Llegar a los límites de Guardiana fue un momento de profunda catarsis. Los verdes campos, las colinas familiares, el humo de las chimeneas ascendiendo perezosamente, todo era igual, y sin embargo, todo era diferente. Max había partido como un joven con una misión, regresaba como el hombre que había cumplido un destino. La aldea entera salió a recibirlo. No hubo discursos grandilocuentes desde él. Bajó de su caballo, caminó entre su gente, tocó las manos que se extendían hacia él, y en sus ojos, todos pudieron ver la misma humildad y determinación con la que se había ido, ahora templada por el fuego de la experiencia. La paz, sin embargo, no significó el fin de su camino. Max comprendió, como Kane había susurrado con su último aliento, que la luz requiere una vigilancia perpetua. La fuerza brillante no se disolvió. Se transformó. Se convirtió en una leyenda viva, un faro de esperanza y un escudo siempre alerta. Silo se convirtió en el guardián de los bosques del norte, protegiendo las fronteras con su fuerza. Musashi fundó una escuela de artes marciales, enseñando no solo el manejo de la espada, sino el código de honor que había guiado sus acciones. Amon se erigió como exploradora y mensajera de los cielos, sus ojos vigilantes protegiendo las rutas comerciales y llevando noticias entre los reinos. Max, el guerrero dragón, asumió un rol de consejero y protector. No buscó un trono, sino que se convirtió en la conciencia de los reinos, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza reside en la unidad y la justicia. La Chaos Breaker ya no se blandió en batalla, pero su presencia en la gran sala de Guardiana era un símbolo de que la luz estaba siempre preparada para alzarse de nuevo contra cualquier sombra. Los años pasaron. Las heridas de la guerra cicatrizaron, y la tierra floreció con una vitalidad renovada. La historia de la fuerza brillante se contó y se volvió a contar, de generación en generación. No solo como un relato de hazañas y poder, sino como una lección de coraje, amistad y la capacidad de encontrar luz incluso en los corazones más atribulados. El eco de su lucha, de su sacrificio y de su victoria, se convirtió en un susurro perpetuo en el viento, un legado que trascendía el tiempo. Y en las noches tranquilas, bajo un manto de estrellas que ahora brillaban libres de la amenaza de Dark Dragon, los ancianos señalaban a Max, el humilde héroe de Guardiana, y sus compañeros, y susurraban a los niños, miren. Esa es la luz que venció a la oscuridad. Y mientras recordemos su historia, y mientras vivamos con su mismo valor y bondad, esa luz nunca se apagará. Final. Y así, con el último eco de la fuerza convirtiéndose en leyenda y la luz del amanecer bañando un mundo renacido, nuestra historia llega a su fin en Mana Zone.
Los campos de Guardiana descansan en paz, las espadas han encontrado su descanso y los héroes, su merecida calma. Que esta narrativa de valor, unidad y esperanza te envuelva ahora como un manto suave. Deja que las imágenes de la batalla final se disuelvan, transformándose en la serena visión de un mundo en paz, de cielos despejados y de amistades inquebrantables. Permite que el susurro perpetuo de la fuerza brillante, un eco de coraje, lealtad y luz, meza tu mente hacia un estado de profunda tranquilidad. Que su victoria sobre la oscuridad te recuerde que, incluso después de la noche más larga, el amanecer siempre llega. Aquí, en la quietud de este final, tu viaje hacia el descanso puede comenzar. Cierra los ojos, respira profundamente y deja que la paz de Guardiana llene cada rincón de tu ser. Desde Mana Zone, te agradecemos por permitirnos acompañarte en este viaje épico. Que tus sueños estén llenos de luz serena y de la promesa de un nuevo día. Descansa, viajero. Buenas noches.